Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, arranquemos primero conociéndote a ti. ¿Quién eres tú? Yo soy defensora de derechos humanos, directora de esta organización que se llama Corporación Jurídica Libertad, que es una ONG de derechos humanos y pues que desde hace más de 30 años acompañamos y representamos a víctimas de crímenes de Estado, entre ellas desapariciones forzadas. Y preguntarte en qué va lo de la escombrera, con lo de las víctimas, todo eso. ¿Ustedes cómo manejan todo eso? La Comuna 13 pues ha tenido múltiples violaciones a los derechos humanos que se dieron principalmente entre los años 2001 y 2004, en que se desplegó todo lo que se ha conocido como la Estrategia de Seguridad Democrática. Entre el año 2001 y 2003 se realizaron cerca de 40 operaciones militares, la mayoría de ellas en el 2002. En el 2002 fueron alrededor de 26 grandes operativos militares. El más conocido es la Operación Orión. Esas operaciones tuvieron dos características. Una es que fueron implementadas por la fuerza pública, pero con apoyo paramilitar, de lo que en su momento se conocía como el bloque cacique Nutibay. Y el otro elemento es que pues generaron una serie de graves violaciones a los derechos humanos. Asesinato de personas civiles, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas. Hoy en día, con el acuerdo de paz y la entrada en vigencia de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, hemos logrado consolidar una base de datos de alrededor de 460 víctimas de desaparición forzada desde los años 80, pero cerca del 70% de esas desapariciones forzadas se dieron en el año 2002 y 2003. Entonces eso llevó a que, pues digamos, haya una presión fuerte para que se busque a los desaparecidos, que por años no se les buscó, o sea, que no hubo negligencia, impunidad por parte de la Fiscalía y otras entidades. Entonces, estas entidades que nacen del acuerdo de paz escucharon a las víctimas, decretaron medidas cautelares, que las medidas cautelares son como una herramienta que permite proteger los lugares donde se puede haber personas que estén inhumadas, víctimas de desaparición forzadas. Y finalmente llevó a que en el año 2022 la JEP ordenara que se implementara un plan de búsqueda, una intervención forense en un sitio allá que se conoce, bueno, realmente ese sector es la Arenera, aunque se le llame la Escombrera porque también fue escombrera, pero es una cantera minera que tiene una empresa que se llama El Cóndor. Entonces ahí se está interviniendo un polígono de casi de 4.000 metros cuadrados, y se está buscando, digamos, ese es el avance. El avance es que hay un plan de búsqueda, que hay una intervención forense que está desarrollando la unidad de búsqueda con el apoyo de la JEP, para determinar si hay en ese lugar, hay o no víctimas de desaparición forzada. Ahora hay que tener en cuenta que no solamente las víctimas pueden estar allá, sino en otros lugares. Por eso, por ejemplo, la que ya intervino el Cementerio Universal de acá de Medellín, recuperando cuerpos no identificados, que allá antes los marcaban como NNs. Esos cuerpos no sabemos si son de la Comuna 13 o no, pueden ser de otros lugares de Medellín o de incluso de Antioquia, pero digamos que es un avance en términos de que se recuperan esos cuerpos y se le entregan a medicina legal para hacer los cotejos genéticos y verificar si alguno de ellos puede ser o no una víctima de desaparición forzada. Ese es el avance, aunque hay que decir que pues después de 22 años realmente no hemos logrado encontrar a las víctimas de desaparición forzada pese al alto número de personas reportadas. Listo, ¿y hace cuánto llevas tú en este caso? La Corporación Jurídica Libertad trabaja en la Comuna 13 desde incluso antes del 2002. O sea, desde mediados de los años 90 esta corporación ya tenía un trabajo de derechos humanos en la zona, y por eso en el 2002, que se dan las operaciones militares y empiezan las desapariciones forzadas, pues digamos que tenemos acceso a la información porque ya nos conocíamos. Pero no es un caso que lleve una persona, es un caso que lleva la corporación, y hay varias personas acá trabajando el caso, abogados, sociólogas,
psicólogas, porque trabajamos desde un enfoque de litigio estratégico, que eso que implica no solamente un trabajo jurídico, sino un trabajo de fortalecimiento organizativo de las víctimas, un trabajo de memoria, un trabajo de psicosocial. Es la JEP y, y ¿qué tiene que ver con la escombrera? La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un sistema de justicia transicional y restaurativo que se crea con los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y la exguerrilla de las FARC. ¿Qué es lo que busca la JEP? Administrar justicia, pero no desde un enfoque retributivo, es decir, basado en el castigo, sino en una justicia basada en la idea de que se debe restaurar los derechos de las víctimas, que se debe generar unas condiciones que les permitan a quienes han dejado las armas, en este caso las FARC, o quienes del Estado han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que se acojan a esa jurisdicción, que digan la verdad, que reconozcan su responsabilidad, que reparen a las víctimas, y a cambio de eso van a recibir unos beneficios jurídicos que son, por ejemplo, el no tener que pagar, no tener que ir, ser privados de la libertad en un establecimiento carcelario. Ahora, la G, que es un tribunal para administrar justicia en tiempos de paz, porque esta tiene que ver con la escombrera. En el año 2018, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del cual hace parte esta corporación, le hizo una solicitud a la JEP que se conoce como la solicitud de medidas cautelares. Es decir, le dijo, oiga, mientras entra a funcionar la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿usted por qué no protege estos lugares donde posiblemente haya víctimas inhumadas? O como la gente le dice, enterradas, ¿cierto? Entonces la JEP acoge eso. Porque la JEP acepta esa solicitud, porque la JEP también tiene la centralidad en las víctimas, y porque la JEP junto con la unidad hacen parte de lo que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la JEP se dedica a la justicia y la UEPD, o sea, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a la búsqueda, como son entidades que surgen del acuerdo de paz, la ley dice que se deben apoyar. Entonces, por eso la JEP ha entrado a apoyar todos esos procesos de búsqueda. Listo, tú ahorita tocabas el tema de los derechos. ¿Qué derechos se están vulnerando con toda lo de esta escombrera, de que hay personas enterradas allí muertas? O sea, ¿qué derechos se perdieron ahí o qué derechos se vulneraron? Cuando hay una desaparición forzada se cometen muchos crímenes a la vez. ¿Por qué? Porque se violan muchos derechos. El derecho a un juicio justo, pues porque si tú eres delincuente, pues te capturan y te llevan ante un juez. Se viola el derecho a la libertad, se viola el derecho a la vida, porque la mayoría de las veces las personas cuando aparecen sin vida. Se viola el derecho a la dignidad humana, se viola el derecho a un debido proceso, ¿cierto? Entonces hay muchos derechos que se desconocen con la desaparición forzada, con el agravante que además son derechos que también se le vulneran a las familias. En el caso de las desapariciones forzadas, tanto el derecho nacional como el derecho internacional dice que son víctimas directas, tanto la persona desaparecida como las familias. ¿Por qué? Porque las familias sufren una tortura psicológica al no saber de sus seres queridos. Además se les conoce un derecho que es el derecho a la búsqueda, el derecho a que cuando una persona es reportada como desaparecida, inmediatamente se desplieguen todas las mecanismos para dar con su paradero, que es lo que no pasa en Colombia. En todo este aspecto, ¿cuál es tu trabajo con la escombrera y con las víctimas? ¿O tú no tienes ninguna relación con ellos? Sí, nosotros trabajamos con todas las víctimas. Trabajamos principalmente con un colectivo que se llama Mujeres Caminando por la Verdad. ¿Y qué trabajo hacemos? Lo que decía ahorita, hacemos un trabajo jurídico de litigio, o sea, de representarlas a ellas ante la misma JEP, representarlas ante la Fiscalía General de la Nación, ante los organismos internacionales. Pero también hacemos un trabajo de memoria, o sea, de trabajar con ellas la memoria, el derecho a la verdad, o sea, que esta sociedad sepa qué se pasó, qué violencia se ejerció en la comuna, qué derechos se vulneraron.
y también trabajamos desde un enfoque de género y psicosocial, porque la mayoría de las familias buscadoras son mujeres buscadoras, entonces todo el trabajo se hace con un enfoque de género y con un enfoque psicosocial, que es de poder atender el daño físico, emocional. Las familias buscadoras y sobre todo las mujeres nunca dejan de buscar. Nosotros acompañamos mujeres buscadoras cuyos familiares llevan 40 años desaparecidos, 30, 20. En el caso de la Comuna 13 ya son 22 años la mayoría. Entonces los familiares nunca dejan de buscar, nunca. Ese es el proceso que se hace. Y la búsqueda, hay otros delitos donde digamos el delito prescribe a los 20 años. En el caso de las desapariciones forzadas no, eso es lo que se conoce en el derecho como un delito de carácter permanente. O sea, la desaparición hasta que no aparezca se sigue dando y pueden pasar 50 años y ellas siguen teniendo el mismo derecho a la búsqueda. Entonces ese es el trabajo que hacemos con ellas, con las voceras, y eso que nombras es el tema de memoria, que pues están en contra de la consigna del olvido. O sea, porque buscan es que justamente esta sociedad entienda que no se puede olvidar que hay personas desaparecidas y que incluso la responsabilidad de la búsqueda es del Estado, no de las familias, es del Estado, pero que desde la sociedad tenemos que apoyar, que hay una responsabilidad ciudadana en acompañar a estas familias, a estas mujeres en los procesos de búsqueda. Desde su punto de vista como profesional, ¿qué probabilidad hay de que las víctimas estén en la escombrera? No, en todas partes donde haya posibilidad de encontrar hay que buscar. Eso es lo que se conoce como el derecho a la búsqueda. La búsqueda también puede ser un descarte. Uno no solamente busca donde tenga certeza que hay un cuerpo. Por mucho tiempo ese ha sido el criterio de la Fiscalía, que es un criterio errado, porque se supone es que usted tiene que ir a cualquier lugar donde haya una mínima posibilidad de buscar. La unidad de búsqueda, como la Fiscalía, ha buscado a las víctimas de la Comuna 13 y de otras partes, de otros lugares del país, en muchos lugares. No siempre se encuentra, pero digamos que cuando uno interviene en un lugar, así no encuentre, eso es importante, porque es un lugar que vamos descartando, que podemos decir, bueno, ya nos dijeron que aquí había un cuerpo, buscamos y no, ya podemos estar tranquilos y la familia está tranquilo. Ahora, lo que sí hay que decir es que la escombrera es un lugar muy difícil, porque la escombrera debió ser intervenida hace 22 años. Entonces, cada día que pase se hace más difícil la búsqueda, porque además eso es un sitio que está todos los días siendo intervenido por una empresa, donde han removido tierras, donde han llevado escombros. Entonces, claro que si hubiéramos buscado en el 2003, hubiéramos tenido muchas más posibilidades de encontrar que hoy en día, cuando es una montaña que lleva 22 años siendo intervenida y donde incluso pues han dicho que posiblemente hubo cuerpos, pero que los removieron o los llevaron para otro lugar, o que quedaron sepultados en montañas de escombros que ya es muy difícil encontrar. Pero se dice que la escombrera es la fosa común no oficial más grande de Latinoamérica, ¿sí? También pues que ahí están varias víctimas de los hijos de Orión. El bloque Cacique Notivara, que estaba al mando de Diego Fernando Morillo Bejarana, alias Don Berna, reconoció en Justicia y Paz que ellos eran responsables de más de 300 desapariciones forzadas en la Comuna 3. Eso en su momento fue un escándalo, porque fue una declaración del 2006 y pues mucha gente no creía y decía que era un mito. Hoy tenemos un avance de datos que habla de 463 casos. Ahora, en su momento se interpretó que todas esas víctimas estaban en la escombrera. Eso fue una manipulación de los medios de comunicación, porque nunca se dijo que todos estaban en la escombrera. O sea, ese es el número de desaparecidos, pero no necesariamente, no sabemos si están allá o no están. Entonces no podemos decir cuántas víctimas hay en la escombrera o en la arenera. Tenemos testimonios de los familiares, tenemos testimonios de paramilitares que han dicho, mire, aquí puede haber entre 25 y 80 cuerpos, han dicho, pero no tenemos ninguna certeza. Bueno, desde el tema, ya que nos hablaste de la escombrera, aproximadamente, bueno, sabemos que, como lo acabas de decir, están escarbando, pero por años se ha visto también parado este tema de la búsqueda.
¿Cuántas veces se ha hecho en total esta búsqueda? ¿En cuántos años? ¿O sea, se ha parado el tema de la búsqueda? Desde el inicio, desde 2003, nosotros, las organizaciones y las víctimas pidieron el cierre de ese tanto. Allá hay dos sectores, la escombrera propiamente, que es Bioparques, que ya está cerrada, eso es una montaña artificial, y la donde está hoy la intervención, que es la arenera. Pero eso todo es una montaña que usted se para, me imagino la vieron desde la loma, y pues que se va hasta el salado. Eso nunca lo logramos hasta que hubo una declaración de unos jefes paramilitares en el 2014, y ahí la Fiscalía General de la Nación definió 3 polígonos. Y en el 2015 se hizo la intervención del primer polígono, que fue una intervención que duró 4 meses, 5 meses. Que empezó en agosto y terminó el 16 de diciembre. Esa intervención allá no se encontró ningún cuerpo, no hubo ningún hallazgo. Y el compromiso era que a inicios del 2016 se volvía a retomar las excavaciones, y eso no se volvió a hacer. Eso se quedó parado hasta el 2018, que ya pues en el 2017 se crea la JEP. En el 2018 nosotros presentamos las medidas cautelares, y en el 2019 la JEP empieza a hacer las primeras excavaciones con un grupo que se llama el GATEP, que es el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP. Hace las primeras excavaciones a finales del 2019, y a principios del 2020 también hace algunas excavaciones en algunos lugares. Luego todo se detiene hasta todo 2020 por la pandemia, y se retoma en el 2021. Algunas excavaciones en sitios puntuales. Luego, a finales del 2022, se hace una excavación ya en un sitio específico que duró alrededor de 2 meses, que tampoco tuvimos ningún hallazgo. Y ahora tenemos esta, que es la que empezó ahora el 26 de julio y que pues no sabemos, va a durar alrededor de 9 meses. ¿Cuál es la razón por la que se demoró tanto en esta búsqueda? Porque fue desde el 2001 que fue todo lo de esa operación Orión, y ya desde el 2003 ya se sabía sobre esta escombrera. ¿Por qué se demoró tanto para la búsqueda? Eso es por la impunidad, o sea, porque no hubo voluntad política, porque aquí se mueven intereses muy grandes de personas muy poderosas. Las operaciones militares, sobre todo la operación Orión, fue ordenada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue implementada por el Mario Montoya Uribe, que era el comandante de la 4ª Brigada, que luego fue comandante general del ejército. La operación Orión, pues dicen que la planearon, fue ejecutada, eso está completamente comprobado, con integrantes paramilitares, hubo empresarios comprometidos, entonces hay un pacto de silencio. Así es como funciona acá, que no han permitido realmente dar con la búsqueda. Nosotros creemos que al día de hoy sigue habiendo un pacto de silencio entre los militares, los paramilitares, empresarios, políticos que tuvieron que ver con eso, y que se niegan a dar información, pues porque es reconocer. Estamos hablando de que solo en una comuna de Medellín, tenemos casi 500 desapariciones. Medellín sigue siendo una de los municipios con mayor número de desaparecidos en toda Colombia. Antioquia. Ahorita estabas hablando algo sobre el gobierno y empresarios militares y paramilitares. ¿Podrías decir que no les conviene encontrar esas víctimas porque hay muchos intereses de por medio? Sí, claro. Es que la desaparición forzada es el crimen perfecto. Exacto. Porque cuando no hay cuerpo es como si no hubiera delito. O sea, la persistencia y la lucha de las madres, de las esposas, de las hijas, de las nietas, las abuelas, es la que ha llevado a que esto se conozca, porque si no es por ellas los casos ni se conocían, ¿cierto? Entonces, porque es un crimen que busca borrar la humanidad de ese ser humano. Incluso los paramilitares han reconocido en las audiencias de justicia y paz en el 2005 y posterior que ellos recibieron la orden de los militares de desaparecer, porque pues mientras haya cuerpos, entonces hay un delito. ¿Por qué crees tú que se hace eso, que desaparecen los cuerpos? No, hay muchos intereses. O sea, el Estado ha actuado como un actor violento porque tiene una política de seguridad basada en el enemigo interno, o sea, porque hay unos poderes económicos, políticos,
que han visto como sospechoso a cualquier persona que piense distinto. Hoy en día se desaparece a cualquiera, pero digamos que el inicio de las desapariciones forzadas estaba concentrada en líderes y lideresas, sindicalistas, líderes estudiantiles, digamos, a personas que ejercían oposición política o oposición social, porque también hay intereses económicos. Por ejemplo, en la Comuna 13 se sabe que también muchas desapariciones estaban ligadas a los intereses urbanísticos que había en la zona, por intereses territoriales, porque quieren controlar el territorio, por la estigmatización que hubo, porque como allá había milicias, entonces se acusaba a cualquier joven, pues era estigmatizado de tener relaciones con las milicias o con la guerrilla. Entonces hay muchos factores que son factores de tipo económico, de tipo político, de tipo ideológico. Es también, si se quiere, la deshumanización total, ¿cierto? Un ejército deshumanizado, una cultura política mafiosa que no valora la dignidad humana y que pisotea cualquier derecho por intereses de tipo individual. Ya para ir acabando, era preguntarte actualmente cómo va el tema de la búsqueda. ¿Han encontrado pues las personas? No, en este momento la búsqueda está en lo que les decía al inicio, está la intervención ahí en el polígono de La Arenera, se intervino el Cementerio Universal, pero realmente en los últimos 2 años solo se han encontrado 2 personas, que han sido 2 menores de edad, que fueron encontradas por fuera de acá de Medellín, en 2 municipios cercanos. Estaban en cementerios, una fue encontrada en Anorí y otra fue encontrada en el cementerio de Anorí y otra en el cementerio de Santo Domingo, Antioquia. Estaban inhumadas ahí como personas no identificadas. Eso hasta ahora son los 2 únicos casos de la Comuna 13 que se han encontrado, se lograron identificar y se les entregaron a sus familias. Ahorita mencionaste que la última intervención que se hizo fue en julio de este año, el 26 creo. De esa fecha a hoy no se ha encontrado ningún cuerpo. No, lo que pasa es que la intervención de este año empezó el 26 de julio, pero está en proceso, todavía no ha terminado. Okay. Es la intervención que se está haciendo actualmente en el polígono. Allá se está interviniendo casi 4.000 metros cuadrados, pero eso están bajando hasta un piso que es el piso 2000, el suelo que había en el 2004, y ahí ya empiezan un poco como a mirar más la tierra. Entonces están por ahora sacando toda la tierra que han tirado en estos años. Entonces en eso llevamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya llevamos 4 meses, quien creyera. Pero esta primera etapa es sacar la tierra que no es de interés forense, para llegar a la tierra que sí es de interés forense. Pero esa intervención que empezó en julio es en la que todavía estamos, y que seguramente va a durar hasta el primer trimestre del año entrante. Muchas gracias, Adriana, por habernos dado por ahí un contexto legal sobre este tema de la escombrera. Con mucho gusto. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias a los que quedaron a ver hasta el final, y bueno, eso es todo. Hasta luego.